Le pido que abra su Biblia, por favor, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer los versos del 1 al 5. Entramos ya a la segunda parte de esta fase de sermones. Estamos tratando aquí acerca de el dar, las finanzas de la iglesia. Y vamos a ver los primeros 5 versículos del capítulo 9. Segunda a Corintios 9, 1 a 5. Bien, si ya lo tienen, lean conmigo, por favor, hermanos, fuerte. Nadie nos va a regañar por leer fuerte. Vamos a leer fuerte la palabra del Señor. Dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Amén. Dar no es una simple acción mecánica. No, dar es la expresión voluntaria, visible del corazón de aquellos que entendemos que nuestra participación económica es fundamental para la realización del plan eterno de Dios en la salvación de las personas, en cuya realización cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de contribuir especialmente con nuestros recursos económicos, siempre y cuando cada uno de nosotros comprendamos que es nuestro deber obedecer en la proclamación del Evangelio. Y nuestros recursos económicos siempre van a ser más que útiles en este aspecto, en el alcance y la realización del plan de Dios. El tema de esta reflexión es para dar para la gloria de Dios. La semana pasada vimos el tema para la gloria de Dios. Hoy vamos a ver el tema dar para la gloria de Dios. Quiero leer un texto que conocemos muy bien. Creo, si no me equivoco, todos lo sabemos de memoria, y ahorita vas a ver por qué. Dice así el texto de 2 Corintios 9:7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y quiero preguntarle, en base al texto que conocemos y que leemos todos los domingos o repetimos de memoria, ¿usted por qué da? Cada vez que recogemos nuestras ofrendas, que preparamos nuestros diezmos, nuestras participaciones económicas aquí en la obra local, ¿por qué da? ¿Qué lo impulsa a dar una parte de sus recursos económicos que podría utilizar para otras cosas y destinarlos a la obra de Dios? ¿Qué lo mueve a ello? Y cuando da, ¿siente paz y gozo en su corazón? Son preguntas que me surgieron a la luz del texto que estamos estudiando. Y porque además, cada vez que nosotros, hermanos, nos disponemos a preparar nuestras ofrendas, nuestras participaciones financieras, lo hacemos sin duda alguna motivados por algo. Tengo que decir que gracias a Dios, pese a que la bendición de ayudar en el sostenimiento de la obra de Dios ha sido muy atacada, como usted ya lo sabe, en el aspecto general, y no me refiero a la iglesia, sino a nuestro contexto aquí en México y en todas partes,
ha sido muy atacada debido al abuso de muchos que han hecho de esta práctica dentro de la iglesia, hermanos, tan necesaria, un medio para extorsionar, un medio para quitarle a la gente, para despojar a la iglesia. Pese a ello, sigue habiendo, gracias a Dios, hermanos, y lo digo con convencimiento y con razón de causa, sigue habiendo la convicción en muchos corazones, bendito sea Dios, de que hay bases para ayudar y contribuir. Y entre esas bases, aparte de lo que la Biblia nos enseña, es que siguen creyendo en la honradez y la integridad de sus líderes, con lo que también contribuyen, basado en esto, para el sostenimiento de la obra local. Entonces yo doy gracias a Dios porque aunque efectivamente podemos ver con vergüenza, particularmente cuando como pastores tenemos que enfocar estos temas, hermanos, y se ve con mucha vergüenza cómo muchos sí abusan y exprimen a la obra, a la iglesia del Señor. Vemos también con mucho agradecimiento cómo la iglesia del Señor cree que hay bases de respeto, de honradez, de integridad para seguir contribuyendo. Y eso me alegra porque si la iglesia dejase de creer en la honradez de sus líderes, cuando lo son, hay sus excepciones, desgraciadamente, pero si la iglesia dejara de creer en la honradez de sus líderes, hermanos, la iglesia estaría quebrada económicamente. Porque aunque el Señor es dueño del oro y la plata, cuando los creyentes dicen no damos, no caen pepitas de oro del cielo. No caen pepitas de oro, ni euros, ni libras esterlinas, ni dólares. No cae nada. Entonces la obra se vuelve pobre, la iglesia se vuelve pobre y no hace nada, no sirve, no predica, no evangeliza como debe hacerlo, porque no tiene los recursos para ello. Vamos a ver en el texto, en esta segunda parte, de nuevo a Pablo insistiendo, ahora en una nueva etapa, ¿verdad?, en la que deja de insistir en la contribución para poder comprobar, no solo él, sino otras personas, que se puede ser liberal, que se puede ser generoso, que se puede dar sin que duela, sin que dé tristeza, ¿verdad?, sin que sea una carga pesada que al cabo de un tiempo fastidie y nos impida dejar de hacerlo. Dice Pablo entonces en los versos 1 y 2 de este capítulo número 9, que ya leímos, dice Pablo, cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Como ya sabemos, Pablo tenía absoluta confianza en los creyentes corintios. En aquel entonces, el ánimo de los corintios estaba de nuevo y renovadamente dispuesto a contribuir en una colecta que ya sabemos estaba llevando a cabo en diversas regiones para poder ayudar a los creyentes pobres en Jerusalén, porque la situación ahí en Judea había recrudecido de tal forma que era necesario que las demás iglesias reaccionaran para ayudar. Y cuando digo que era necesario que reaccionaran, no lo digo porque los creyentes de Judea hubieran dicho, hermanos, necesitamos de su ayuda, por favor, reaccionen, nosotros tenemos hambre. No, ellos no dijeron nada. Los escritores dicen que fue Pablo, conociendo la situación, el que llegó a las regiones a decirles a los hermanos gentiles que sus hermanos judíos en Jerusalén estaban pasando una crisis financiera muy, muy complicada. Y hubo una reacción en amor que podríamos decir se vio natural, porque dentro de la iglesia del Señor, hermanos, esto es lo natural. Allá afuera, lo natural es hacerme ojo de hormiga, ¿verdad? Cuando una situación pasa, se rasque con sus uñas, no es mi problema. Es su crisis, es su asunto, no es mi problema. Si se da cuenta, allá afuera sí es. Pero aquí, lo natural no es hacerme ojo de hormiga. Aquí lo natural es
decir, pobre mi hermano, pobre mi hermana, pobres mis hermanos, esta obra necesita mi ayuda. Y reaccionar de manera adecuada, de modo que cuando Pablo externó la situación que los hermanos de Judea estaban viviendo, los creyentes gentiles que habían sido ahora partícipes del Evangelio debido al trabajo que Dios a través de la iglesia en Jerusalén había llevado a tantas regiones, ahora a través de Pablo y otros creyentes, bueno, ahora reaccionaron. Como ya lo hemos dicho y Pablo lo ha dicho, bueno, aquellos trajeron bendición a ustedes con el Evangelio, ahora ustedes deben bendecirles a ellos. ¿De qué forma? Ahora deben bendecirles con parte de los recursos que ustedes tienen. Si los creyentes macedonios, hermanos, siendo pobres y estando en una situación de mucha calamidad en extremo, difícil, pudieron sacar riquezas generosas y compartir, ¿con cuánta más razón nos esperaba que los creyentes corintios, que tenían recursos, que era una iglesia rica de verdad, no pudiesen tomar de su riqueza una buena cantidad y decir, aquí está? Y no lo damos con tristeza, no lo damos por necesidad, no lo damos a fuerza, no lo damos movidos por otra cosa que no sea nuestro profundo amor a Cristo y nuestro amor a nuestros queridos hermanos a quienes no conocemos, pero sabemos que va a ser de gran bendición este dinerito que nosotros le damos con todo nuestro corazón. Hermano, tal vez muchos no hemos vivido la experiencia de la necesidad. Gracias a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando no hemos pasado situaciones en que hemos estado de verdad que ya no sabemos ni qué hacer, ¿verdad? Bendito Dios. Pero hay creyentes que sí han pasado por situaciones así, ¿verdad? Cristianos que de pronto de verdad no tienen más que un poquito y dicen, Señor, pues esto es todo. Y vamos a ser sabios, buenos administradores de lo poquito que nos llega, porque cuando tenemos mucho sabemos vivir, como Pablo dice, ¿se acuerda? Pablo dice, sé tener abundancia y sé padecer necesidad. En todo y por todo yo estoy enseñado. Entonces hay creyentes, dicen, cuando tengo, lo puedo administrar y alcanza para esto y lo otro, esto y aquello. Y cuando no tengo, lo puedo administrar. Lo poquito que tengo también lo administro de modo que sea lo suficiente para todas nuestras cosas y necesidades fundamentales. Entonces, Pablo había comunicado la situación y los creyentes, en general, las iglesias gentiles, no judías, eso significa gentiles, los creyentes no judíos, hermanos, habían reaccionado de manera correcta y la respuesta había sido que, por ejemplo, los macedonios habían dicho, hermanos, no tenemos, pero ni modo que digamos que no vamos a ayudar, hay que ver cómo le hacemos. Y los hermanos idearon algún proyecto financiero y dice Pablo que abundaron en riquezas de generosidad y esto, hermanos, motivó a otros hermanos también a hacer lo mismo, porque si gente tan pobre podía ayudar y ser generosa, con cuánta más razón aquellos que sí tenían. Entonces, Pablo, en absoluta confianza con los creyentes corintios, en aquel entonces, con ánimo, se dispone a recordarles que ellos tienen una buena oportunidad para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Así que, de acuerdo al texto, aún con todo esto, Pablo puede decir, hermanos, a pesar de todo, no necesito estarles diciendo las cosas, ni recordándoles las cosas, ni hablando de lo mismo como disco rayado, porque de verdad no es necesario, ¿verdad? No había necesidad de que Pablo tomara más papel, más tinta y escribiera otras cartas específicamente tratando este asunto financiero en ayuda para los hermanos en Jerusalén. Pablo dice, no necesito escribir tanto acerca de esta cuestión. Pero Pablo, a pesar de ello, siente pues la confianza de que, aunque no tiene necesidad de escribir tanto acerca de esto y de insistir a los hermanos corintios acerca de esta real situación en Jerusalén, de todos modos Pablo se toma el tiempo para hacer un breve recordatorio y decirles, hermanos, aunque no necesito estar insistiendo en lo mismo como si fuese un disco rayado, no significa que no les deba recordar que ustedes asumieron una responsabilidad del corazón y que voluntariamente ustedes reaccionaron
prometiendo ayudar a sus hermanos, y es tiempo para que cumplan su promesa. Es tiempo para que ahora hagan real lo que en tiempo pasado ustedes decidieron que querían hacer. No lo dejen en el papel escrito, no lo dejen como una simple promesa, como un simple deseo que con el tiempo se desvanece y no lo pueden llevar a cabo. Háganlo realidad. Porque cuando tenemos la intención, dice Pablo, y tienen los medios para hacerlo, hazlo de inmediato, hazlo en ese momento, porque puede que más adelante no tenga los medios, las cosas sean distintas y entonces no puedas ayudar y te quedes con la gana de haber hecho algo bueno para algo o para alguien. Entonces, Pablo insiste, pero no tanto. No necesitaba ahondar demasiado en el asunto, aunque sí tenía la necesidad de animar a sus hermanos corintios, porque unas palabras de encomio jamás están de menos, jamás. Aquí insistimos mucho en ciertas cosas. A veces tratamos ciertos aspectos dentro de la enseñanza dominical y pudiera ser que usted que viene al estudio dominical dice, pues es que ya lo dijo hace 2 semanas o la semana pasada estuvo hablando de lo mismo y hoy vuelve a tocar el asunto, sí. ¿Verdad? Hay necesidad de hacerlo. Consideramos necesario muchas veces insistir en lo mismo porque es necesario, porque se requiere, porque es urgente en la vida de los creyentes que podamos no solo oír las cosas, sino entenderlas, que nos quede bien claro y que entren al corazón y éstas hagan lo que deben hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Y para eso se requiere insistir todas las veces necesarias. Por otro lado, aunque Pablo no necesitaba estar machacando el mismo asunto todas las veces, tenía por objetivo demostrar a los corintios que él no quería hacerles sentir que desconfiaba de su parte de ellos, sino más bien quería demostrarles que creía en la palabra de ellos, que ahora que la relación se había renovado entre Pablo y los corintios, que él tenía confianza en que lo que ellos habían dicho se iba a realizar. No necesitaba un papel por escrito que dijera nosotros los corintios nos comprometemos y firmamos aquí ante notario público para que tú veas, Pablo, que lo vamos a hacer. Pablo dice, no necesito eso. Su palabra es para mí suficiente para decirles, hermanos, creo que lo que ustedes prometieron lo van a hacer. Pero era necesario pues entonces repetir una vez más a los corintios, hermanos, les recuerdo que esto está pendiente y que lo que ustedes dijeron que iban a hacer, seguro lo van a hacer, pero necesito volverles a recordar, hermanos, que tienen un compromiso. Hermanos míos, dice Pablo entonces, confío de todo mi corazón en la firmeza, seriedad y compromiso fraternal de todos ustedes para con los creyentes en la región de Judea. Yo quiero creerles a ustedes, hermanos, y quiero vivir confiado y estar tranquilo de que lo que ustedes decidieron lo van a llevar a cabo. Debemos recordar, además, que la decisión de participar en esta colecta de los corintios, hermanos, para los hermanos en Judea, había sido absolutamente una determinación de ellos, los corintios. Pablo les comunicó la situación igual que lo había hecho en otros lados, pero nunca les dijo, hermanos, y tienen que dar. A ver, ahorita díganme aquí, ¿qué van a dar? A ver, ¿dónde están las manos? Levanten las manos. ¿Y usted por qué no levanta? No, mire, nunca Pablo hizo algo así, nunca. El texto no indica que la iglesia se hubiese sentido forzada, obligada a decir, bueno, sí hermano, vamos a ayudar. No, ellos determinaron en base a la realidad de la necesidad en Judea, que tenían los medios para ayudar y dijeron, vamos a dar. Queremos dar, tenemos todo el deseo de participar. ¿En qué podemos ayudar? Y Pablo dijo, hermanos, pues recojan una ofrenda aquí. Reúnan recursos económicos y prepárenlos para que llegado el momento se puedan enviar a Judea y sean de bendición. Como les dije hace unos domingos atrás, debido a los conflictos que en la iglesia se presentaron por los falsos maestros que entraron y movieron las aguas ahí, metieron basura en el corazón de los creyentes y los creyentes en su mayoría se volvieron contra Pablo y dijeron, sí, Pablo de seguro vino aquí con la intención de quitarnos algo, de sacar provecho de todo esto. Aun cuando Pablo les había dicho desde un principio, hermanos, a mí no me den nada, no quiero nada, él nunca les pidió un centavo siquiera. Hubieron muchos que creyeron las mentiras y dijeron, no, ese Pablo de seguro algo quiere sacar provecho de todo esto. Todo esto, hermanos, retrasó la entrega de los recursos. Hizo imposible que los creyentes en Judea que estaban teniendo una necesidad real pudiesen ser ayudados. Mientras los recursos estaban detenidos en Corinto,
por estos conflictos internos en la iglesia contra Pablo y entre ellos y todos sus conflictos que ya vimos en la primera carta, los recursos que estaban ahí y que debieron haberse completado para enviarlos a Judea, se quedaron ahí estancados. Se quedaron ahí sin ningún uso y sin ningún beneficio. Y ahí se quedaron guardados. Ahora que las cosas han cambiado, Pablo les ha recordado, hermanos, por favor, urge que terminen el proyecto que iniciaron el año pasado. Urge, porque mientras ustedes tienen ese dinerito guardado, sus hermanos allá están padeciendo necesidad. Piensen bien en la situación que van a cambiar allá si ustedes mandan ese dinero y llega a tiempo a las manos a las que debe llegar. Es lo mismo que le dije hace un momento, hermanos. A veces tenemos deseos de ayudar y decimos, después. No, hágalo ahora. Si usted quiere ayudar a alguien porque ve que tal vez en la iglesia o alguna otra persona a su alrededor necesita ayuda de usted, ayude en su momento. No se quede con el deseo de hacerlo, porque después lo único que queda es arrepentirnos, porque cuando la necesidad se debió haber cubierto, no se hizo. Y entonces lo único que nos queda es la insatisfacción de que no cumplimos con un deseo que en su momento se pudo haber llevado a cabo. Pablo entonces le recuerda a los hermanos que deben participar, pero no porque él haya impuesto y obligado a la iglesia a decir que querían, sino porque los creyentes corintios determinaron que querían hacerlo. Pablo les comunicó la situación y los hermanos en Corinto dijeron libre y voluntariamente queremos ayudar. Decidieron voluntariamente participar también. Pablo elogia a estos creyentes corintios cuando les dice en el verso 2, pues conozco vuestra buena voluntad. Conozco vuestra buena voluntad. Y Pablo, hermano, no está siendo hipócrita, no está haciendo dos caras, diciéndole algo que él no cree. No, Pablo, cuando dice, conozco vuestra buena voluntad, está diciendo la verdad. Sé que son de buen corazón, hermanos, porque yo los conozco. Yo sé que son gente generosa, gente que de corazón da. Así es que conozco su buena voluntad. En otras palabras, es como si Pablo les dijera, yo sé que ustedes lo hacen porque les ha nacido en su corazón, porque son generosos y tienen un corazón tan grande que están dispuestos a ayudar. Además, este orgullo que Pablo sentía de los corintios o por los corintios es algo que él ha podido demostrar frente a sus hermanos de Macedonia y en otras regiones, donde sin ningún empacho, Pablo, hermanos, ha hablado de lo mucho que los corintios representan para él como pastor, como apóstol, y más ahora que han demostrado genuina y voluntariamente su gran deseo de renovar el proyecto y concluirlo para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Pablo ha puesto de ejemplo a los corintios frente a los de la región de Macedonia, que incluía en este caso a las iglesias de Tesalónica, Filipos y Berea en su momento. Él estuvo en estas regiones, en esta región y en estas iglesias, y cuando estuvo ahí habló muy bien de los corintios. No fue decir, y quiero decirles que esos corintios allá, y como no había mucha comunicación y como era complicado que los hermanos se vieran, no fue decir, esos corintios son, pero miren hermanos, bien codos que son. Esos no se comen un plátano por no tirar la cáscara, como se dice. No, Pablo no fue a hablar mal de los corintios en otras iglesias. Pablo fue a hablar bien de sus hermanos corintios a otras iglesias, los puso de ejemplo y esto sirvió para que los hermanos en otros lados dijeran, si los hermanos pueden ayudar, nosotros lo haremos también. Pablo puede decir con toda confianza que la ayuda que los corintios han ofrecido es algo que ellos han preparado, dice Pablo, desde el año pasado. Y es que, como ustedes saben, aunque la colecta se había aprobado por la iglesia, el proceso de recolectar el dinero, porque probablemente se propusieron una cantidad, pensemos que la iglesia había propuesto reunir una cantidad X, pero en ese trayecto, en el lapso de tiempo en que debió haberse completado esa cantidad, empezaron a surgir los problemas y eso se estancó. Pablo entonces sabe que esa colecta se debe completar. Ahora que la situación ha cambiado, Pablo puede animar a sus hermanos corintios a retomar el proyecto y completar de modo tal aquella colecta que cuando esté completa y lleguen a donde ellos propusieron llegar, tomen el dinero y entonces digan, ahora ya estamos listos, aquí están los recursos, están listos para ser llevados a donde deben ser llevados. Si algo podemos aprender, hermanos,
aquí en este verso 2, de toda esta situación de la iglesia de los Corintios, de la actitud de Pablo con respecto a los hermanos corintios y los hermanos de la región de Macedonia y de otras regiones, es que no había sido una cuestión improvisada. Esto no había sido algo improvisado. Por eso Pablo dice, ustedes se propusieron desde el año pasado reunirlo. Esto no había sido algo improvisado. El proyecto de recolección económica para los hermanos en Jerusalén no había sido algo que surgió así y ahí lo estaban haciendo como cayera. Pablo dice, acá ya está preparada desde el año pasado. Ellos se habían propuesto organizar la colecta y planearon de manera oportuna y a tiempo cómo harían para alcanzar la meta que se habían propuesto como iglesia, de modo que esos recursos pudieran llegar a las manos que requerían tenerlos. El proyecto se interrumpió lamentablemente, como ya dijimos, pero ahora que se había retomado toda esta relación entre Pablo y los corintios y la relación entre los corintios y su Señor Jesús, era el momento para que con la ayuda y la orientación de los hermanos que iban con Tito, ¿sí?, tanto en el verso 18 como en el verso 22 del capítulo 8, como vimos, hermanos, iban dos hermanos desconocidos con Tito, dice Pablo, entonces ahora era el tiempo para que estos hermanos llegasen y ayudaran a la iglesia a llevar a buen término ese proyecto tan accidentado. Me parece oportuno nuevamente decir que agradezco a Dios, hermanos, y se lo digo de todo corazón, agradezco a Dios por la buena disposición de muchos aquí, si no es que todos, de muchos, que en esta iglesia contribuyen en el sostenimiento de la obra local. Porque esa disposición que se ve para ayudar económicamente nos permite los medios para llevar a cabo muchos proyectos y así participar con nuestro Dios en la salvación de otras personas. Esta iglesia lleva a cabo otras cosas. Ayer estuvo aquí un grupo de pastores, ¿verdad? Nos pidieron la oportunidad de poder tener la reunión acá y quienes vinieron pudieron estar aquí y compartir un momento con ellos también. Y gracias a Dios la iglesia estuvo dispuesta a atender a este grupo de pastores y se les ofreció un desayuno delicioso, ¿verdad? Y se compartió con ellos. Pero la iglesia tenía los recursos para disponer de darles un desayuno, ¿verdad?, y de atenderlos como merecían estos hermanos ser atendidos el día de ayer. Y se hizo. Pero si no hubiéramos tenido los recursos, bueno, probablemente entre algunos hubiéramos dicho, yo doy tanto, yo doy tanto, yo doy tanto, y se hubiera reunido una cantidad y se hubiera hecho lo mismo ayer. Pero ¿qué si surgiera otra actividad? ¿Verdad? ¿Qué si surgen otros proyectos y se deben realizar? Vamos a estar pidiendo, hermano, usted puede dar tanto. ¿Quién da tanto? ¿Quién es? No, hermano, no tenemos necesidad de hacerlo porque bendito sea Dios. Esta iglesia ha aprendido que debemos y podemos aportar para el sostenimiento de la obra local. Y los recursos que tenemos, hermanos, gracias a Dios, son suficientes para llevar a cabo entonces proyectos y participar en ese sentido con el proyecto más grande de Dios a través de esta iglesia al mundo, y es la salvación de otras personas. Posiblemente para muchos de los que aportan cada mes, no sea fácil dar siempre, no sea fácil. Algunos tendrán que hacer un gran sacrificio, quizá un gran esfuerzo para reunir una cantidad X y entregarla cuando cree que lo debe entregar. Y lo hace con todo su corazón, y yo lo agradezco con todo mi corazón, hermanos, porque todo esto que hacemos, cada vez que aportamos algo para la obra local, yo creo que no es nada improvisado. Yo creo que no. Yo creo con todo mi corazón que todos los que colaboramos económicamente en la obra local planeamos cuánto damos, cuándo lo vamos a dar, de dónde va a salir, cómo lo vamos a reunir. El hecho de que aportemos y ayudemos financieramente al sostenimiento de nuestra propia iglesia significa organización, significa planeación. Necesitamos todas las semanas estar apartando una parte de nuestros recursos para poder, ya sea cada semana, cada quincena o cada mes, estar aportando una cantidad para poder hacer que la obra local, hermanos, no le falte nada, a nuestra iglesia no le falte nada, de modo que cuando surge una necesidad, la iglesia tenga los recursos para poder solventar lo que sea y se pueda llevar a cabo. Que faltan escobas, si no hay regularmente, nos falta el hermano, la hermanita que dice, hermano, aquí están, traigo escobas, traigo pino para la limpieza, traigo cloro para esto, traigo lo otro para lo otro. Gracias a Dios, cuando corazones voluntarios no esperan que se les diga, hermanita, ¿usted podría colaborar con una escobita? O hermanito, ¿usted podría colaborar? No, vienen y lo traen. Y si no lo trajeran, sabemos que hay recursos.
para comprar las escobas que se requieran, para comprar el pino que se requiera, para comprar el jabón que se requiera, o los vidrios que se requieran, o las sillas que necesitemos. Gracias a Dios hay, hermanos, porque Dios nos ha enseñado que no es de nosotros, es de Él, y lo damos de todo corazón. Entonces, planeamos para que podamos apartar los recursos necesarios para entregarlos en su momento oportuno. Dar, al menos aquí en nuestra iglesia, hermanos, gracias a Dios, no es algo obligado. La obligatoriedad aquí, en esta iglesia, hermanos, no existe. No existe. Hemos llevado a cabo proyectos financieros en el pasado que por alguna razón ya no los hemos hecho. Hemos programado promesas de fe. Hermano, ¿usted quiere hacer una promesa de fe de aquí a diciembre? Bueno, ¿cuánto puede reunir de aquí a diciembre sin que represente para usted, sin que se quede sin comidita, sin la renta, sin lo del gas, sin lo de la luz, sin esto y lo otro? ¿Cuánto usted podría? Bueno, si quiere, haga una promesa. Y hemos escrito una promesa y al final de mes, gracias a Dios, cuando se han hecho estos proyectos, todos hemos entregado nuestras promesas de fe. Esas promesas de fe no significaron durante ese tiempo en que la estábamos reuniendo, dejar de hacer lo otro, diezmar y ofrendar. Lo hemos hecho, gracias a Dios. Lo hemos dejado de hacer porque creemos que no se requiere, porque la iglesia entiende, ha entendido y seguirá entendiendo, yo creo que sí, hermanos, que aunque la obligación no es algo que se practique aquí, no es a fuerza, el corazón está convencido de que podemos dar y cuando decidimos hacerlo, lo hacemos libremente. Los recursos que nosotros juntamos aquí mensualmente son bien administrados, son bien utilizados. Cada peso que se emplea en algún proyecto, todos los recursos que se gastan son gastos aprobados generalmente por la iglesia. Y digo generalmente porque no siempre estamos gastando dinero. Y todas las veces que la iglesia emplea un recurso, recursos para llevar a cabo alguna tarea, algún trabajo, alguna función, un proyecto, la iglesia en sesión administrativa lo aprueba. Si la iglesia lo aprueba, se hace. Y si la iglesia no lo aprueba, no se hace. Un centavo no sale de la tesorería si la iglesia dice que no. Y cuando la iglesia aprueba, entonces la persona encargada de la tesorería lo entrega y se justifican los gastos. Así es que, hermanos, creemos de todo corazón que podemos confiadamente dar nuestros recursos porque tenemos personas responsables que los están administrando. Pablo cierra este verso 2 diciendo, y vuestro celo, dice, ha estimulado a la mayoría. Es verdaderamente sorprendente que el ejemplo tan sincero y abnegado y tan lleno de amor, hermanos cristianos de los Corintios, pudo servir de buen ejemplo a otras iglesias, lo cual incentivó y empujó sinceramente a otros creyentes a hacer lo mismo que ellos habían empezado a hacer. Cuando yo le digo a usted, mi hermano, que el dar es algo que todos podemos hacer si queremos, me incluyo. Yo me incluyo. Yo estoy en eso, hermanos. Como miembro de esta iglesia y como además pastor de la iglesia, yo también participo en ello. Tengo que planear, obviamente, y tengo que organizar mis propios recursos económicos para poder apartar lo que creo que debo dar y que es correcto y es justo para la obra local. Lo hago siempre. Tratamos de organizar nuestro presupuesto familiar de modo que lo primero que podemos apartar generalmente es ese recurso que es para la obra de Dios. Y lo hacemos con todo nuestro corazón. Diezmo y ofrenda. Y lo digo, hermanos, no simplemente para que lo sepa. Lo digo porque ha habido ocasiones en que hermanos se han acercado y me han dicho, hermano, ¿y usted diezma? ¿Usted ofrenda, pastor? Ha habido alguno que en alguna ocasión me preguntó, ¿y usted cuánto diezma? Bueno, cuando soy cuestionado de manera personal, aclaro las cosas. No me gusta dejar las cosas así medias claras y medias oscuras. Aclaro las cosas. Y generalmente cuando doy mis aportaciones, yo de manera personal, no digo que lo tenga que hacer usted así, pero yo como pastor hermano procuro ponerlo en un sobre y depositarlo. Porque en mi calidad como pastor no quiero que nadie diga, dice, pero no. No, vaya con la tesorería y dígale, el pastor diezma, y lo vas a ver. Porque cuando yo le digo a usted, hermano, debemos, me incluyo. No digo, debe, hermano, tiene, ustedes, no, debemos, podemos. Si queremos, hagámoslo, porque ese es un deber de todo creyente si entiende las Escrituras, pero no en base a la obligación, sino en base a la gratitud y al amor a Dios,
que es lo que nos mueve a dar para la obra del Señor. Entonces, en mi caso, hermanos, sí lo hago. Yo como pastor de esta iglesia contribuyo en el sostenimiento de la obra local, en mis posibilidades, y lo hago con todo mi corazón. Siempre lo he hecho. Nunca he fallado en eso. Y se lo digo con todo mi corazón. Porque creo, hermano, que si yo no hago las cosas que le digo a usted que haga, soy un hipócrita. Así se lo estoy diciendo. Si yo le digo a usted, hermano, lea su Biblia, y hablo de leer la Biblia, pero el pastor en su casa nunca lee su Biblia, entonces soy un hipócrita. Si yo le digo, hermano, debe orar, el creyente debe orar, pero yo no oro, soy un hipócrita. Si yo le digo a usted, varón, hermano, usted debe respetar a su mujer, debe cuidar a su mujer, debe procurar a su mujer, pero en mi casa yo la agarro de las greñas y la golpeo y la abuso de ella y hago de todo, soy un hipócrita. Entonces, claro que sí, debemos hablar también con el ejemplo. Y le digo de todo corazón, puede usted preguntar en la tesorería si el pastor diezma, ¿sí? Lo he hecho siempre. Y son de las cosas que apartamos porque ¿sabe qué? Una parte de lo que nos llega a las manos, una parte, un porcentaje de ello, ya no es de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debemos aprender. Y debemos aprender bien para que cuando lo hacemos, tengamos claro que no es algo que al pastor se le ocurrió, porque pues sí, el pastor vive bien, come bien, se viste bien, tiene buen carro, pues bueno, viaja, anda de aquí para allá, pues, y la iglesia en cero, ¿verdad? No, hermanos, no. Eso no sucede aquí, bendito sea Dios. Y lo digo delante del Señor y delante de la iglesia del Señor. Respetamos esas cosas y damos gracias a Dios, porque como le dije desde un principio, hermanos, aunque esto no es fácil decirlo, ¿verdad? Porque no me estoy echando flores a mí, lo estoy diciendo porque quiero que usted sepa, hermano, que si lo estoy enseñando y lo estoy predicando, es porque usted también puede corroborarlo, ¿verdad? Y puede ver que yo también estoy colaborando en la obra del Señor, porque ese es mi deseo en mi corazón. Pablo dice en el verso 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que como les he dicho, estéis preparados. Pareciera ser que Pablo se contradice, ¿verdad? Dice en el verso 1, no necesito decirles tantas cosas, repetir esto tantas veces, no necesito escribirles acerca de esto. Como ya dije, no es que Pablo estuviera diciendo como disco rayado lo mismo todo el tiempo, no, pero tiene necesidad de estar incentivando a los hermanos corintios, porque como cualquier persona pudiera tener el deseo, pero si no le echa ganas, ¿verdad? Si no le pone interés y empeño a las cosas, ahí se puede diluir, ¿verdad? En un deseo simplemente. Y cuando nosotros tenemos deseos, hermanos, y no los llevamos a cabo y se vuelven realidad, no sirven de nada. No sirven de nada. Si yo deseo hacer algo, pero no se vuelve realidad, hasta tiempo perdido es. Nuestros deseos se deben volver realidad. Pablo entonces no es que se está contrariando en este verso 3 de lo que ha dicho en los versos anteriores. No, Pablo ha dejado claro que él confía por completo en sus hermanos corintios, que no tienen necesidad de ser disco rayado e insistir una y otra vez en la colecta que ellos habían sinceramente decidido recolectar, reunir responsablemente, y que aunque el proyecto se había quedado trunco, ¿verdad? Ahora podían retomarlo y llevarlo a término, de modo que Pablo dice, hermanos, yo les envío a estos hermanitos para que cuando lleguen, no crean ustedes que los envío para que los estén ahí chicoteando y les diga, a ver ustedes, ¿por qué no han hecho esto? No, los envío para que ellos les sirvan de guía, de apoyo, de ayuda, de orientación. Para eso los envío. No son representantes míos para que estén ahí con ellos encima como una carga, sino como una bendición. Que los vean como eso a ellos que van en mi nombre. Envía, dice Pablo, enviar a los hermanos, en este caso Tito y los hermanos del verso 18 y 22 del capítulo 8, era la forma como Pablo podía asegurar que la respuesta sincera y responsable de los hermanos en Corinto no se retrasaría de ninguna manera, sino que estaría preparada a tiempo para que cuando Pablo llegara con otros hermanos de las regiones de Macedonia, de Asia y de otros lugares, la ayuda de los corintios pudiese estar preparada a tiempo. Y que cuando Pablo llegara con los hermanos a los que les había dicho cosas preciosas de los hermanos corintios, no se tuviese que tragar sus palabras porque aquellos no habían hecho lo necesario a tiempo y estuvieran retrasados con el proyecto para llevarlo a Jerusalén.
Entonces, la llegada de Tito y de los otros hermanos debía asegurar la buena conclusión del proyecto de ayuda a Corintia. Y no solo la buena conclusión, sino además de que esta colecta se entregara en tiempo y forma. Cuando Pablo y los hermanos que iban a llegar a Corinto pudieran ver que el buen ejemplo y el buen testimonio de los corintios no fuese quedado en entredicho frente a los demás de las iglesias gentiles que llegaban tanto de Macedonia como de Asia y probablemente de Galacia también. Verso 5. Pablo dice entonces, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparar primero vuestra generosidad antes prometida. Y dice Pablo al final, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Yo lo que quiero decirle, hermano, aquí, como un pequeño paréntesis, es que cada vez que usted oye que estamos hablando de estas cosas de recursos, de finanzas, de diezmos, de ofrendas, de dar, de ser generosos, usted no crea, y se lo digo de todo corazón, que estoy tratando de forzar las cosas de modo que usted haga algo que no quiere. No, de verdad se lo digo con todo mi corazón. Yo no intento de ninguna forma obligarle a usted a hacer algo contrario a su voluntad, de ninguna manera. Si algo voy a estar enfatizando desde este lugar es que de manera local, esta iglesia bautista Fuente de Agua Viva aquí en la colonia Arboledas del Sur, a nadie se le forza a dar lo que no quiere o en su caso lo que no puede dar. La asistencia y la incorporación de todas las personas que quieran ser parte de esta iglesia, hermanos, no está condicionada a ningún asunto financiero. No, de ninguna manera. Yo nunca le voy a decir, porque nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, si usted quiere venir aquí, mire, aquí hay que dar. Nunca lo voy a hacer, nunca lo he hecho. Hubo alguien que estuvo hace un tiempo acá, asistiendo unos domingos, y un domingo me dijo, pastor, no he diezmado, pero ¿puedo diezmar? Y le dije, hermana, ¿usted se va a quedar acá con nosotros? ¿Se va a seguir congregando con nosotros? Me dijo, no, pastor, es que yo estoy aquí por XX razón, pero en breve yo me regreso a mi iglesia. Bueno, le dije, entonces, mande sus diezmos a donde usted va a congregarse. Llévelos allá. Sí, le dije. Si usted se queda aquí. Porque como miembro de la iglesia, usted puede participar en el sostenimiento de la iglesia, donde usted está siendo bendecida. Pues usted no se va a quedar, lleve sus diezmos a donde usted es miembro, que es lo correcto. Hermano, yo no tengo interés en que usted se sienta obligado a dar. No condiciono la presencia de nadie aquí como pastor, ¿verdad?, a que usted, si quiere estar aquí, usted tiene que dar. No, hermano. Si usted da, qué bueno, y si no da, igual. Porque la generosidad de los demás va a suplir lo que localmente aquí se va a necesitar. Entonces, no se condiciona a ninguno en cuestiones financieras el que esté acá. Porque lo que a mí y a esta iglesia nos importa es usted. No lo que usted tiene. No sus títulos, no sus logros materiales. No nada que usted posea. Nos importan las personas. Porque son las personas las que le importan a Dios. Eso es lo que esta iglesia cree y practica. Pablo es muy claro al decir que la ayuda que los corintios podían reunir para enviarla a Judea debía ser algo voluntario de parte de ellos. Sin la imposición, sin la coerción de nadie. La llegada de los hermanos, es decir, Tito y los otros dos, desconocidos, para nosotros no era una medida de presión para los corintios. No era una medida de presión, hermanos. Predicar esto no fue algo que yo hice. Dije, voy a predicar en Corinto, en las cartas de Pablo a los corintios para predicarles a los hermanos de dinero. No, hermanos, créanme que no. No lo hice así. Esto vino dentro del estudio, como ya he dicho muchas veces. Entonces, no era una medida de presión, sino más bien una ayuda a tiempo para que los corintios pudieran reunir a tiempo la colecta para que cuando Pablo llegara, acompañado de otros creyentes, emisarios de otras iglesias, que iban ya con Pablo a llevar el dinero todo a la iglesia en Jerusalén, a los hermanos en Jerusalén, los corintios estuvieran a tiempo de reunirlo todo y decirle, Pablo, aquí está. Y que lo que Pablo, hermanos, había dicho a los hermanos de la iglesia de Corinto no fuesen palabras frustradas en el corazón y en la boca de Pablo,
sino que dijeran, Pablo, lo que dijiste de estos hermanos era verdad. Qué creyentes más responsables, qué creyentes, qué corazón de estos hermanos. Imagínense si no fuese así. ¿Cómo hubiera quedado Pablo? ¿Verdad? Qué vergüenza para Pablo llegar ay Pablo, ¿qué crees? Que no hemos reunido nada. Es más, nos gastamos el dinero, ahora no sabemos ni de dónde vamos a sacar. Imagínense cómo hubiera quedado Pablo, hermanos, en ese momento. ¿Cómo hubiera quedado? 2 veces Pablo utiliza la palabra generosidad en este verso 5. 2 veces dice Pablo y habla de generosidad, lo cual indica que la decisión de dar de todo corazón y de dar con liberalidad es una decisión personal, sincera, convencida y planeada. De nuevo, la palabra generosidad en este verso 5 indica que la decisión de dar de todo corazón y dar con liberalidad es una decisión personal, sincera, convencida y planeada. Debemos, si podemos y queremos, venir cada domingo y dar. Y podemos hacerlo. Y dar como sea. Y dar lo que sea. Sí, podemos hacerlo. Es posible, hermanos. Pero como ya dije, y como su asistencia aquí no está condicionada a cuánto usted da o que dé, lo que sea, ¿verdad? Usted, si quiere, puede dar. Y puede dar lo que quiera. No estamos de ninguna manera, hermanos, vigilando su mano cuando usted echa sus ofrendas al ofrendero. No lo hacemos. Damos gracias a Dios porque después del culto se cuentan las ofrendas y estas se guardan y se preparan para que cuando la iglesia los requiera estén disponibles para las cosas que se requieran. Pero nunca estamos vigilando a nadie para ver cuánto dio. Nunca. Si usted da de corazón un poquito, y Dios sabe que lo dio de corazón, Él es testigo de eso. Si usted da mucho y Dios sabe que lo que dio, y fue mucho, lo dio de corazón, Dios es testigo de eso. Y damos gracias a Dios, hermanos, por eso. Pero ¿sabe qué? Me interesa más que usted aprenda, que usted sepa, de acuerdo a las Escrituras, que si usted quiere, un día usted decida, si no lo ha hecho, voluntariamente participar financieramente. Y si lo está haciendo, usted siga haciéndolo convencido de que eso es lo que su corazón anhela y lo haga para el Señor. Porque acuérdese, lo que hacemos, todo lo debemos hacer como para el Señor. Tito y los otros 2 hermanos tenían por misión ayudar y aconsejar y apoyar a los corintios en la consumación del proyecto financiero. Pero jamás, hermanos, jamás, óigalo bien, servir de capataces, de sargentos financieros entre ellos. A Pablo le preocupaba que el buen testimonio de los corintios, por un lado, no se viera afectado ni frustrado por descuido involuntario o voluntario de parte de ellos. Así que la presencia de estos 3 hermanos entre ellos debía ser más una bendición y guía que una causa de presión. De nuevo, hermanos, debemos planear nuestra participación financiera si es que queremos participar. Improvisar, podemos hacerlo. Podemos venir y a la hora de las ofrendas, híjoles, ¿qué hago? Aquí encontré una monedita y la echo, ¿verdad? Podemos hacerlo. Pero el dar para la obra de Dios debe ser algo organizado y debe ser algo planeado. Como planeamos todas las demás cosas, ¿verdad? Cuando usted planea hacer un mole de olla, ¿verdad? Sabe qué es lo que lleva el mole de olla, ¿verdad? Bueno, yo no sé qué lleva, pero me lo puedo comer, pero no sé qué lleva. Dice, pues hay que echarle todas las verduras, ¿verdad? Chayotes, pepinos, zanahorias, chilacayote, no sé qué más lleva. Las hermanas están riendo porque saben que estoy diciendo que quién sabe qué potaje está inventando el pastor. Bueno, cuando usted va al mercado, sabe qué es lo que va a comprar para hacer su mole de olla, ¿no? Y lleva el dinero suficiente para eso. Planeó la comida. Si usted va a hacer unos chiles rellenos, ¿no? Sabe cuánto representa hacer unos chiles rellenos. Si usted va a hacer un pavo horneado ahora para Navidad, dice, bueno, vamos a comer pavo horneado en Navidad. El kilo está a 300 pesos. Bueno, pues hay que comprar un pavo y cuesta 8 kilos del pavo. Vamos a gastar un montón de dinero solo en comprar el pavo, pero hay que rellenarlo, ¿no? Hay que gastar, planeamos, nos organizamos. Hermanos, nuestra participación financiera en la iglesia también debería implicar de nuestra parte organizarnos y planearlo, ¿verdad? Y no venir a improvisar. Bueno,
En la semana voy a buscar, si yo voy a dar X cantidad de ofrendas, voy a buscar en la semana tener los recursos para que en el momento yo lo haga. Yo respeto cuando los hermanos dicen, hay que darle un cambiecito a la hermana, un cambiecito al otro hermano. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues porque no hay mucha planeación, mucha organización. Si usted trae los recursos suficientes para poder aportar, usted va a venir preparado para dar la cantidad exacta que usted preparó en la semana para otorgarla. Si usted va a diezmar, si es que desea hacerlo, usted sabe que X cantidad de dinero tal vez no la tiene a la mano. Tal vez alguno pueda decir, eso lo agarro rápido, ¿no? Pero no todos. Entonces, algunos tendremos que planear y organizarnos mejor. Pastor, pero no me alcanza. Bueno, deje de tomar Coca-Cola, ¿verdad? Deje de tomarse su cafecito de 15 pesos todos los días y ahorre tal vez de vez en cuando esos 15 pesitos y le van a servir más, ¿verdad? Tal vez deje de comer en la calle todos los días, lleve unos frijolitos de su casa de vez en cuando y va a ver que va a funcionar. En el seminario hubo un tiempo en el que se hizo un proyecto misionero y para que el proyecto misionero pudiese llevarse a cabo, porque iban a ir varios a Honduras, a hacer misiones a Honduras, no aquí en México, sino hasta Honduras, en Centroamérica, el seminario organizó que todos íbamos a aportar. No nos preguntaron. Así es que simplemente nos dijeron, vamos a hacer esto y van a comer frijoles y arrocito tantos días. Y eso estuvimos comiendo un buen tiempo, arroz y frijoles y poquitas tortillas. Entonces, pero todo ese dinero que se ahorró fue para el proyecto misionero a Honduras. Salud. Pero fue organizado, fue planeado. Y se reunió la cantidad de recursos que se requerían para que se fueran los estudiantes y se fueron, ¿verdad?, con recursos pagados a hacer misiones a Honduras. Entonces, cuando usted planea algo, cuando usted lleva a cabo algo es porque lo planeó. Usted no dice, ay, me dieron ganas de irme a Cancún ahorita, compra su boleto y se va. Bueno, puede ser que sí, pero no, los demás mortales no hacemos eso, ¿verdad? Entonces, algunos tenemos que ahorrar 20 años para ir a Xochimilco a las trajineras. Otros, pues pueden disponer de recursos que quieran para cualquier cosa. Entonces, pero requiere planeación, hermanos, requiere organización. Debemos planear. Nuestra participación financiera, si queremos participar, no debe ser improvisada, hermanos. Es aconsejable que nos organicemos, que más allá de improvisar, lo que le damos a Dios, lo planeemos y lo organicemos para que esto le agrade más al Señor. Para que sea más agradable a los ojos de Dios cuando depositamos nuestras ofrendas. Porque, hermanos, a diferencia de la práctica religiosa que hacíamos cuando íbamos a la misa, ¿verdad?, y recogían las limosnas, ¿verdad?, aquí no damos limosnas. Aquí son ofrendas, ¿sí?, para el Señor. Y las ofrendas para Dios son distintas, porque Dios no es limosnero. Además, ¿verdad?, Dios no es limosnero. Dios es el Señor de esta iglesia. Y como Señor requiere que nosotros nos organicemos y planeemos mejor lo que podemos darle. Entonces debemos ser responsables e imitadores de un Dios, hermanos, que no improvisó su amor para nosotros. De un Dios que no improvisó su plan de salvación para nosotros. De un Dios que no dijo, híjoles, vete ahorita, hijo, a la tierra. No, Él todo lo tenía planeado de modo que nuestra salvación fue resultante de un plan eterno. Como bien dice Pablo, quiero leerlo, Efesios 1, 3 a 10. Dice así Pablo en Efesios 1, 3 a 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire qué precioso, ¿no? Dios planeó, organizó, se preparó con tiempo para darnos esto que hoy tenemos, que es su gran salvación. Entonces, hermano, planear nuestra participación financiera para la obra local es ser prudentes.
pues cuando hay la disposición, sin duda alguna también habrá la oportunidad para que nuestra buena disposición se vuelva en acciones responsables que indiquen nuestro compromiso voluntario y del corazón para la salvación de otras personas, para la gloria de Dios, a través del trabajo de esta amada iglesia de la que usted y yo formamos parte. Que Dios nos ayude, que podamos entender esto y que podamos ver, hermanos, como una buena oportunidad el participar en ello si así queremos, ¿verdad? Si así lo deseamos. Que Dios nos bendiga, que podamos escuchar a Dios en nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque mientras el texto de tu palabra nos siga presentando el tema, lo vamos a seguir compartiendo desde este lugar. Y aún, Señor, no terminamos esta fase del estudio de Corintios en los capítulos 8 y 9. Pero gracias, Señor, sé que aunque parece repetitivo el tema, no lo es. Porque estamos insistiendo, Señor, de todo corazón y con respeto y temor a ti primero, Padre, por respeto y amor a nuestros hermanos, que el dar, Señor, no es un asunto de obligaciones forzadas, Señor, contrarias a nuestra voluntad personal. No, Señor. Todos quienes aportamos y damos para la obra de esta iglesia lo hacemos de corazón, creyendo sinceramente, Padre, pues que te lo damos a ti y no a las personas, aunque muchas veces el beneficio, Señor, del uso de esos recursos, pues los vamos a disfrutar nosotros mismos también. Muchas gracias, pues, Señor, por permitirnos tratar este tema otra vez y concedernos la oportunidad, Señor, de poder escuchar tu voz, no la de la persona que está hablándonos, sino la voz de Dios tratando con nosotros, haciéndonos ver la realidad acerca de este asunto tan delicado, Señor, que es el tema de las finanzas, y que podemos hacerlo, Señor, a pesar de lo delicado que es, porque, Señor, en esta iglesia hay honradez y procuramos ser transparentes e íntegros, Señor, en el manejo de los recursos que no son nuestros, sino tuyos, Señor. Y lo hacemos, Padre, como iglesia, porque es la iglesia la que está como responsable de decidir qué hace y qué no hace con esos recursos. Así es que gracias, Dios, porque en la Biblia aprendemos que es así y de esta forma hacemos también. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te pedimos y agradecemos esto. Amén.